para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? En primer lugar, gracias por aceptarnos en las casas. Nos alegra saber que muchos de ustedes esperan este programa para que dialoguemos. Quizá hablo yo más que ustedes, pero quisiera que lo que aquí se vierte ante la pregunta ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Sea más para que ustedes lo cocinen ahí en sus casas, lo cosechen ahí en sus comunidades y dé fruto en sus comunidades. No podemos mandar la solución con una sola palabra, porque aquí quien debe de formar la solución somos todos nosotros, el pueblo. Por eso estamos aquí preguntándonos ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Y como yo me siento pueblo, debo preguntarme ¿qué debo de hacer yo por mi pueblo, por mi comunidad, por mi familia, por mi sector, por los que están junto a mí? Por eso, al preguntarnos qué hace el pueblo por el pueblo, reflexionemos que las preguntas motivan respuestas. Cuando se atiende la pregunta, si la pregunta no se oye o no se entiende o no nos interesa, nunca habrá respuesta. Pero si esa pregunta incomoda, probablemente produce rechazo o produce una respuesta negativa. A nosotros, ¿qué nos produce y qué respuesta nos provoca cuando decimos qué debo de hacer yo por mi pueblo y qué hace el pueblo por el pueblo? Muchos de nosotros pasamos por la vida, pero la vida no pasa por nosotros. No nos enteramos de las cosas que pasan a nuestro alrededor, porque somos inconscientes. La sociedad nos ha educado, la historia desconocida nos ha educado, no ha educado, la educación es diferente, nos ha domesticado, quería decir, de tal manera que algunos, bastantes, no nos inquieta mayor cosa lo que sucede alrededor mío. Y a veces lo que sucede al prójimo tampoco me importa, ni lo miro. La mirada de algunos no nos alcanza más allá de la punta de la nariz. No estoy hablando de los bizcos, que esos miran bien. Estamos hablando de aquellos que nuestra mente está topada. Como que si esta afirmación pudiera parecer exagerada, pero realmente fíjense que no. Cuando uno camina por ahí se da cuenta de que hay mayores exageraciones en la realidad. En este continente en el que habitamos, que se llama América, ya sabemos, por Américo Vespucio, que era el timonel de la barca donde andaba Cristóbal Colón. Desde ahí ya empieza la historia patas arriba en contra de nosotros. Y este país en el que vivimos, que se llama El Salvador, y se llama El Salvador porque en la liturgia católica de aquel entonces y ahora, el día 6 de agosto se celebra la transfiguración de El Salvador. Y esa fecha de aquel año fue aniquilada la resistencia cuscatleca hace 500 años. Por eso nos llamamos El Salvador. Esto lo afirmamos para recalcar que lo que pudiera parecer exageración de poco alcance de nuestra mirada de muchos del pueblo, porque estamos domesticados y vasallados y hemos sometido, nos impide a muchos saber cuáles son los verdaderos intereses populares. Estoy hablando de los intereses verdaderos.
Y aquí es donde, al preguntarnos qué hace el pueblo por el pueblo, quiero meterme en camisa de 11 varas. Yo quisiera estar de acuerdo con todos ustedes. No puedo pretender que todos estén de acuerdo conmigo, pero yo sí puedo tratar de esforzarme de querer estar de acuerdo con ustedes, pero eso no es posible, estar de acuerdo con todos. Porque no todos vivimos la misma experiencia vital. No todos logramos ver las mismas cosas. Como Cristo es el gran maestro, pero con todo lo que lo amemos, no siempre estamos de acuerdo con Cristo Jesús. Y eso es que Él es un gran sabio. Es el mero Hijo del Padre Eterno. Y durante 2000 y más años nos ha demostrado con su sabiduría, con su amor, con su sacrificio, lo bueno, lo justo y lo sabio que era. Sin embargo, no está de acuerdo toda la humanidad. Así sucede. Probablemente, pues, haremos un esfuerzo ante esta domesticación que vivimos de 500 años, que nos impide reconocer los verdaderos intereses populares, porque se nos ha condicionado para creer que los intereses del gran amo son los únicos intereses posibles en esta sociedad de los sometidos. Por eso cada semana desde esta radio popular nos preguntamos qué debe de hacer el pueblo por el pueblo. Y así nos encontramos con la dificultad, primero, de identificar, fíjense, de identificar no solo quién es el pueblo, sino, además, cuáles son los auténticos intereses populares. Cuando hablamos de pueblo, por ejemplo, muchos se llaman pueblo cuando les conviene, porque así son los oportunistas, pero a la hora y las horas hasta se avergüenzan que se les llame populares, porque algunos dicen que es malo ser populista, le quieren prohibir al pueblo o el que está a favor del pueblo ser populista. Bueno, palabras, ¿verdad? Ustedes podrán inquietarse, porque aquí en la pregunta ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Queremos inquietarnos. Cada grupo se dará una respuesta. ¿A cuántos pobres también, o de medio pelo, se les sube la chorcha a la cabeza y se sienten los superiores sobre sus hermanos y compañeros de pueblo? Pues sí, el gallo cuando canta se empina creyendo que con eso es más grande que cualquier otro. Entonces algunos se la llevan o nos la llevamos de gallitos y otros de gallotes. Bueno, en cuanto a los intereses auténticos del pueblo, se nos ha metido en la cabeza, no a nosotros, o nos han metido en la cabeza, que lo que conviene a los ricos también conviene a los pobres. Imagínense, y muchos estamos convencidos de eso. Pues sí, si el pobre come y el rico come, y por comer todos, le dejamos que el rico se coma la mayoría. Fíjense que eso se llaman sofismos. Cuando yo estudié filosofía, nos pusieron este argumento. A ver qué les parece a ustedes. Dice el principio filosófico que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. No me voy a meter en eso, pero así dice. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Y decía el sofista, ¿un centavo es pisto? Sí. $10 es pisto, sí. Como los dos son pisto, los dos valen igual. Ahí está el sofisma. Un centavo es pisto, $10 es pisto. Pero no son pisto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la palabrita del engaño? El valor. Porque los dos son pisto, naturaleza. Pero no todos tienen el mismo valor. Eso quiere decir que no todos los valores tienen la misma naturaleza. Pero cuando nosotros no sabemos distinguir entre valor y naturaleza, no se enganchan. Por eso hay que usar la materia gris. La cabeza que llevamos en medio de las dos hombres no es un simple ayote. Hay que ocuparlo. Por eso, pues, no podemos decir que lo mismo que le conviene a los ricos le conviene también a los pobres.
Si uno es rico y otro es pobre, pues ya está claro que no tenemos la misma conveniencia. Por eso cuando los preguntamos qué hace el pueblo por el pueblo, pongámosle mente. Así se quiere convencer a la gran pobrería que la política solo la dirigen los de arriba, porque ellos sí saben de política. Y casi se prohíbe, por no decir que se prohíbe al pueblo llano, al simple pueblo, meterse en política, opinar de política. Pero la gran contradicción la encontramos cuando a esos tales políticos que dicen que hablan a nombre del pueblo y que ni conocen al pueblo, pero comen del pueblo y se comen al pueblo, piden el voto. Porque si el pueblo no los aprueba, ellos no pueden hablar en nombre del pueblo, pero nomás tienen el voto y se olvidan. Ese es el manipuleo en el que no debemos de ignorarlo. Aunque al más humilde, el más humilde de este pueblo, le piden permiso para tener buen sueldo y le piden el voto para hablar como políticos y se aprovechan todos los medios para marginar a las grandes mayorías. Fíjense, eso ¿no les parece que hay que hablar de eso un poquito? O sea, sacarse las escamas de los ojos. Como que a cierto sector de la población le conviene aquel dicho que dice: río revuelto, ganancia de pescadores. Así que les gusta mantener las aguas revueltas para poder confundir mejor al pueblo. Por eso ocupan los medios. Nos alegramos de que tengamos un medio como este, pero aquí la Radio Maya es una de casi 100 y pico radios que tenemos a nivel nacional y todavía no logramos llegar a todas las partes. Por eso esos que tienen son dueños hasta de 21 radios, fíjense. Son dueños hasta de 4, 5, 6 televisoras. Son dueños hasta 2 o 3 diarios. Porque el de la prensa tiene un segundón por ahí, el diario de hoy tiene otro por ahí que saca, como quien dice, ¿verdad? Y ahí van metiendo la suave. Al preguntarnos, pues, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Probablemente no todos nos damos la misma respuesta, y es normal. Pero debe de haber una respuesta. Sea de un lado o de otro, tiene que haber una respuesta. Y esta debe darse, si queremos acercarnos a la verdad, la auténtica respuesta debe darse en beneficio de las mayorías. Si las respuestas son a favor de una minoría, esa minoría probablemente no representa los verdaderos intereses del pueblo. Pero esa minoría que sacrifica al pueblo, o si hubiera una minoría que se enfrenta a esa minoría que sacrifica al pueblo, nosotros ¿con quién estaríamos? Con la minoría que se enfrenta a la minoría que sacrifica, y esa minoría que quiere liberar. También debemos de hablar de las minorías, porque no siempre las mayorías están dispuestas a liberarse. Tiene que haber una minoría dispuesta a liberar a la mayoría, porque hay una minoría dispuesta a mantener sofocada a la mayoría. Entonces hay que pensar, pues, para eso tenemos esta cosa que se llama cabeza en medio de los hombros, no es un tetunte cualquiera. Por eso, siempre tendremos una respuesta, y esta tiene que ser, si queremos ser justos, como Cristo nos enseñó, a favor de la mayoría. Y nunca será beneficioso condicionar a la mayoría en favor de una minoría, especialmente si esa minoría es aprovechada o oportunista. Pero eso es lo que ha estado sucediendo durante 500 años, que de tanto repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo, a favor de los mismos, dicho por los mismos, que son la minoría, muchos creemos que eso es lo único bueno que puede existir y que es lo único posible al que podemos. Entonces, cuando viene una doctrina o una enseñanza o una ciencia
a favor de las mayorías, esa minoría dice que eso es peligroso. Y así cuando se habla del socialismo, nos han metido que el colonialismo, que las formas de partidos políticos, que las formas capitalistas, que las formas venidas de la religión, eso es lo mejor. Y que el socialismo es malo, porque para gobernar no le hace caso a la religión. ¿Y qué es lo que más nos ha hecho daño a nosotros? ¿De qué se ha valido el capitalismo o el capital para dominar a los pueblos y domesticar a los pueblos? No ha sido la religión. ¿Y qué fue lo que Cristo vino? ¿Qué hizo cuando vino Cristo? Que se enfrentó ¿a qué? Precisamente a la religión domesticadora, y dijo, la verdad os hará libres. Eso es muy importante. Por eso, aquí debemos, después de 500 años, que todo se ha repetido por los mismos de un mismo lado, a favor de los mismos de un mismo lado, y que son la minoría, no nos ha permitido salir adelante. Y muchos tenemos miedo a correr el riesgo. Yo escuché un sabio de esos descalzos de 50 años porque nunca les alcanzó para el zapato. Pero cuánta sabiduría cuando dijo, el riesgo no debe de inmovilizar a nadie, y el que corre el riesgo empieza a caminar hacia la libertad. Cuánta sabiduría. Fue un sinnumbre allá por las montañas de Chalatenango, cuando venían esos batallones de 500, de 1000, de 3000 hombres, soldados. Pobrecitos los soldados. Pobrecitos porque no sabían por qué iban. Qué dignos los guerrilleros que sabían por qué estaban exponiendo la vida. Eso es lo que hace la diferencia. El soldado que ignora por qué va, bajo un orden, y el guerrillero que sabe por qué está, porque le nace del corazón el deseo de defender a su pueblo. Bueno, que el riesgo no nos inmovilice, porque el que empieza a arriesgar empieza a buscar la libertad. La libertad tiene muchos riesgos. Como la libertad es el riesgo mayor, la fe es el riesgo mayor para poder llegar a la casa del Padre. Bueno, y entonces se ha recurrido desde hace 500 años al chantaje, al manipuleo, al sentimentalismo moralista, al sentimentalismo político. Y cuando hablamos también del moralismo, no estamos hablando de la moral. Como cuando hablamos de libertad, se confunden o nos confunden con el libertinaje, que es otra cosa. Así llegamos a entender cómo toda la estructura de dominio está a favor de una minoría y marginando a las mayorías. Se dice que no todo lo que brilla es oro. Ya hemos oído eso, ¿verdad? Pero nos han deslumbrado con el manipuleo y creemos que porque hay cosas que brillan son oro. Así a nosotros nos hacen brillar con cosas buenas para esconder las cosas nuevas que son las que quiere el pueblo. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece bueno es nuevo. También las cosas viejas se lustran para que parezcan recicladas. Bueno, hoy tenemos, por ejemplo, quiero entrar en concreto, porque la gran pregunta es, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Y aquí tratamos de dar algunos elementos. El que quiere se acurruca y lo recoge. Y el que no, pues que se vaya de paso. Pero ya no es simplemente una indiferencia porque ya oyó. Entonces cada uno se pone el precio. Tenemos el caso del uso de las leyes. Antes decíamos que se ponían las leyes 3 de cal y 1 de arena. Hoy, como las cosas cambian o quisiéramos que cambiaran, podemos llamar la atención y decir, para no seguir confundiendo al pueblo, al que se manipula con el sentimentalismo político. Hoy se ponen 3 de cal y 1 de fune. Es el caso de la ley de los menores y de los estudiantes de la universidad. Vamos a dar así como quien no quiere una sopladita sobre esto. No podemos entrar porque pero sería bueno. Hay programas donde hablan juristas en otras radios. Hay programas donde andan científicos, economistas, donde se trata de entrarle un poco a esas de 3 de cal y 1 de lo que ya sabemos.
Será bueno pues comentemos la pena a los menores. Primero, en los mismos periódicos de derecha y gente de derecha le ha notado al veto presidencial grandes, pero grandes equivocaciones. Yo pienso que si tenemos un presidente orgulloso, que se dé cuenta que algunos asesores son unos grandes ignorantes, hasta de ortografía padecen. Ay, saca la prensa gráfica ahora unas confusiones. Yo entiendo que el veto no lo elaboró todo el señor presidente, porque él no es abogado, él pide a sus asesores y firma. Pues, así como nos enganchamos nosotros, hay asesores que enganchan al presidente. Así que el pueblo quiso una esperanza y no le salió. Parece que hay escopetas que no disparan, que tienen tiro fallido. Puede ser que el pueblo se equivoca. El pueblo se equivoca. ¿Cuál es la dignidad del pueblo? Que rectifica y sabe reconocer. Pero a veces los que ya llegan a un cargo y les gusta el cargo, aunque sean orgullosos, pues se equivocan o los hacen o los enganchan que se equivocan. Bueno, ¿por qué? Porque el veto, según dicen los de derecha, está mal planteado. Pero esa pregunta, tanto por los que defienden el caso de los menores para que no se les aumenten las penas, como el caso de los que defienden que hay que mantener y aumentar las penas, no nos hemos dado cuenta que esa pregunta es para confundir, porque ni pregunta es para que se aumente o pregunta es que se mantenga y nadie pregunta que se disminuyen, porque detrás de todo eso hay algo que es más importante y que hay que preguntarse. ¿De dónde viene el problema de los niños que ahora son jóvenes? ¿Quiénes son los culpables y responsables de estos jóvenes? ¿Quiénes son los culpables de la educación o mala educación de la juventud? Porque esos jóvenes que ahora son de Mara y que se les mete a la cárcel, no han vivido en Estados Unidos, no han vivido en España, han vivido aquí. Aquí donde dicen que había un ministerio de educación. Aquí donde dicen que hay un ministerio de salud. Aquí donde dicen que hay un gobierno y gobernaciones. Entonces, si han vivido aquí y yo sembré frijoles, frijoles cosecho. Si en mi potrero meto maíz, maíz cosecho. Si aquí están naciendo estos muchachos de las maras, aquí nacieron. Entonces se ponen a preguntar si hay que golpearlos o no hay que golpearlos, cuando la realidad es, hay que preguntar en qué campos fueron sembrados, quiénes son los dueños de ese maíz y de ese frijol, qué abono se le echó a ese maíz y ese frijol, que si, cómo es ese frijol. Entonces la discusión está mal planteada porque no miramos hacia atrás. Por eso, aunque sea tarde ahora preguntárnoslo, tenemos que preguntárnoslo. Solo condenar el fruto, sin condenar a los productores, eso ya es un fallo. Ese producto tiene productores, ese fruto tiene causas. ¿Serán los papás los culpables? ¿Son los únicos que tienen que ver? Y entonces, ¿dónde están los directores de esta sociedad? Los que durante muchos siglos han tenido la dirección de esta sociedad, la dirección política, la dirección económica, la legislación, los medios de comunicación, los ministros. Esos son una rafia de culpables y quizá cómplices, y dicen que hechor y consentidor, pero estos no son hechores y consentidores, estos son directamente culpables y responsables. Por eso, yo quisiera preguntar, ¿dónde están tantos presidentes pasados? ¿Dónde están tantos diputados pasados? ¿Dónde están tantos jueces que ganaron y que ahora viven alejados? Y esos son los que han tenido el puesto, y a esos habría que culparlos y llevarlos ante la justicia, porque ellos han dejado en desgracia a este país. Hoy se quiere condenar a los jóvenes y no se quiere condenar a tanto diputado vendido de regímenes anteriores.
Y no se quiere condenar ni se llama a la justicia a tanto juez que ha dejado tan malos juicios amañados, tantos profesionales que se venden, si ese es un negocio, con los hipotes se quieren. O sea, por eso, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Por lo menos descubrir que la pregunta que se hace, si se le aumenta o no se le aumenta las penas, eso es lo de menos. Lo demás está en tantos diputados de asambleas anteriores, tantos gobiernos y ministros de gobiernos anteriores, tantos dueños del capital de épocas anteriores que han dejado en desgracia este país. Y uno de los frutos de esa desgracia son los jóvenes que ahora andan sueltos por ahí. Por eso hay que llamar a la justicia, pero tendrán, bueno, ahí oímos, ¿verdad?, que dicen que yo voy a luchar contra la corrupción, pero no voy a pedir justicia contra aquellos que hacen posible la impunidad. Como quien dice, como yo soy bueno, voy a hablar del pecado, pero no del pecador. Eso es un cinismo. Yo voy a perseguir la corrupción, pero no a los corruptos. Entonces, ¿ustedes creen que puede haber color sin materia? Me voy a meter en la filosofía. ¿Puede haber corrupción sin corruptores? Yo no sé. ¿O creen que el pueblo es tonto? ¿O el que lo dice es tonto? Digo yo, porque pues sí, yo me siento ofendido cuando alguien me dice, no, yo voy a luchar contra el ladronismo, pero suelto al ladrón. Si es que el ladronismo no me hace daño a mí me hace daño el ladrón. Al pueblo no le hace daño la corrupción, sino que le hace daño a los corruptos. Entonces, para que se acabe la corrupción, ¿a quién hay que perseguir? A ángeles. No, hombre, hay que perseguir a los corruptores. Imagínense, a veces el orgullo también hace ciega a la gente. No sé qué les parece. Toda una historia que nos han traído todos estos frutos. Eso es muy importante. Hay tanto ladrón, tanto vendepatria y demás. Por ahí hay que comenzar. Si no se ponen buenos cimientos, aquí sí viene lo que Cristo dijo, ¿verdad? Que hay gente que hace su casa sobre arena. No es que haya confusión en la palabra, así dijo el Señor, pero entendemos, ¿verdad? Hay que edificar sobre piedra. Porque en este mundo no es perseguir la corrupción en el aire, sino hay que perseguir la corrupción en los corruptos. Entonces quiere decir que entonces si se va a perseguir la corrupción y no a los corruptos, que se acaben todos los juzgados, que ya no hayan jueces, o sea, que se acabe el poder judicial. ¿Para qué no va a servir el poder judicial? Entonces que mejor hablen allí en los templos, que hablen en las universidades, que la teoría funcione, y la práctica y la realidad. Bueno, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Ustedes que son unos grandes pensadores, porque yo quiero decirles con mucho amor que yo me nutro de las pláticas que entre semana y semana voy teniendo con mis sabios amigos, unos humildes y otros mero leitos, pero todos me ayudan. Porque me voy al caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional. ¿Con qué facilidad nos hemos dividido nosotros el pueblo cuando hay un grupo de jóvenes encapuchados que piden la oportunidad de estudiar? Entonces dicen, es que son encapuchados y no sé quiénes son. Imagínense. Como no sé quién me robó, voy a dejar que me sigan robando. Imagínense, porque no los conozco. Bueno, se responde a lo inmediato, pero no se ve la raíz. Esa universidad, ¿quién la destruyó? No fueron los militares que se metieron y se robaron todo. ¿Quién los metió a la cárcel a estos señores? ¿Quién los llamó a juicio y al derecho? ¿No se acuerdan que fue la derecha y la oligarquía de este país que se tomó y destruyó la universidad y hasta la han querido privatizar? ¿Verdad o mentira? ¿Dónde están esos militares, esos jueces y esos gobernantes y esos presidentes que ordenaron destruir la Universidad Nacional? ¿Dónde están las asambleas legislativas? ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde están los gobernantes que no le han dado presupuesto? Si el pueblo pobre no estudia en la Universidad Nacional, ¿dónde va a ir a estudiar?
¿qué más camino le queda que la calle o irse fuera del país o hacer tal vez alguna cosa que no queremos que hagan? ¿No será bueno llamar a todos esos a la justicia? Porque hablar de lo inmediato, de lo que vemos, caemos en la cuenta que no hay fruto sin causa. Aprendamos a ver la causa y así conoceremos el fruto. Veamos los frutos para conocer a los responsables. Aquí es donde cae el maestro político máximo que tenemos nosotros, cuando dice, por los frutos los conoceréis. No es que dice que conozcamos el fruto, sino que conozcamos a quién produce el fruto. Eso es muy importante. Pueblo, ¿qué debemos hacer por el pueblo? Muy importante. Gracias, Jesús, por darnos. Nada más que a veces nosotros interpretamos a Jesús con espíritu religioso, pero no con espíritu de fe, no con espíritu de justicia, no con espíritu de comprometernos, porque el que se mete a Redentor sale crucificado. Está clarito, Monseñor Romero, que ya vamos a hablar un poquitito de él. Bueno, la Universidad Nacional provocó, fíjense, después de que los militares y los ricos de este país y los gobernantes de este país destruyeron esa universidad, ¿qué se produjo? Universidades privadas. Y en este momento, óiganme ustedes, profesionales y amigos que me escuchan, ¿no es verdad que estamos en la tiranía del negocio de la educación? Vayan a ver cómo obligan a esos estudiantes que pagan y además les obligan a pagar no sé cuántos cartones que hay que comprar, no sé cuánto metodologías que hay que aprender, no sé cuánto cursos que hay que hacer obligaditos, si no, no los gradúan, si no pasan primero por esos cursos que dan, ¿sí o no? ¿No creen que eso es dictadura? ¿No creen que eso es tiranía? O mejor dicho, ladronismo, pues, para hablar con claridad. Y ustedes profesionales que han tenido la dicha de salir después de ser torturados en las universidades privadas, no han levantado la voz a favor de estos pobres jóvenes encapuchados, feos y populares, que no se dejaron ver la cara, porque dicen que hoy estamos en un gobierno de izquierda. ¿Cómo es posible si ahora no estamos en un gobierno de izquierda? Tenemos un presidente elegido por el pueblo. ¿Será de izquierda? Pero ¿quién ha elegido la Asamblea Legislativa? ¿Esa Asamblea Legislativa será de izquierda? ¿Será justa? Tenemos ¿qué es lo que ha cambiado del Poder Judicial? Entonces dicen, no, es que hoy no hay que cubrirse la cara. Pues sí. Y cuando están en la cárcel, ¿quién los salva? Porque en este país todavía no hay confianza. Por eso tenemos que hablar también a propósito de todo lo que se ha dicho, y hemos tenido al pueblo dividido en opiniones, unos a favor y otros en contra de la juventud, porque si hablamos de la raíz puede ser que nos pongamos de acuerdo, pero si hablamos del fruto, unos van a querer más que otros. Hablemos de la tiranía de los medios de comunicación. En este país tenemos la tiranía de los medios de comunicación, porque en manos de quién están los medios de comunicación, de las personas y de la gente y de la clase social más interesada en mantener a las grandes mayorías en el engaño. Eso es muy importante. ¿O ustedes creen que los medios escritos, radiales y televisivos sirven para liberar al pueblo o para mantenerlo más engañado y más consumista? Bueno, por ahí dejamos estas cosas que hace el pueblo por el pueblo, porque yo creo, como salvadoreño, como votante y parte de los votantes que esta semana platicamos, cuando se celebró la victoria de la voluntad popular, la primera pregunta es, ¿esa victoria de la voluntad popular el 15 de marzo del año pasado, a quién eligió? ¿Y el elegido estuvo en esa celebración? ¿O se le olvidó? ¿O no lo habían invitado como él dice? Porque hasta eso se dice. O ya anda con otros cheros. Eso es muy importante. Pero que no llegó, no llegó. Y no ha dado una explicación.
Y creo que es justo y necesario, ¿verdad? Porque la esperanza de un pueblo, la voluntad histórica de un pueblo exige una explicación. Creo que todavía hay posibilidades de que el elegido entienda que este pueblo lo quiere, pero también los amores se van acabando, y sobre todo cuando hay falta de lealtad a los pobres, cuando hay falta de lealtad a una voluntad. Y yo quisiera preguntar, o aquel que le regaló, le prestó no sé cuántos millones, ¿para qué sirvieron esos millones que le prestaron en la campaña electoral? Llegaría un centavito, aunque sea, a los pueblos que le dieron con gran cariño gratuito y mucho amor gratuito, esforzándose por defender la invasión de extranjeros para que hubiera cambio en este país. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Yo repito lo que oigo cuando voy por ahí, por esos pueblos que hablamos de la esperanza. No hay que traicionar la esperanza, pero sí llamamos la atención la gran ausencia en el aniversario, porque eso puede ser o un desaire, o una ignorancia, o que ya tiene una traición al pueblo. No sé qué pensarán ustedes, porque si yo, como aquel padre de familia del hijo huérfano e hijo pródigo que mandó a matar aquella res, aquel cabrito, y el otro se enojó porque a él no le daban nada, no podemos comparar eso. ¿O no quiere ser ni siquiera hijo pródigo de este pueblo? No sé, por ahí queda. Bueno, por eso dejamos a un ladito esta gran pregunta, pero que hay que discutirla y no la dejemos pasar, porque los medios la han cubierto y la Casa Presidencial hasta ahora no ha sacado un documento que dé una explicación que necesita. Él solo habló de los 52% que lo eligieron, pero que al elegirlo, él es chero de la otra parte, no de quien lo eligió. Entonces, ¿de quién es chero? ¿De los que lo eligieron o de los que no lo eligieron? Los que no lo eligieron, que estaban en contra de los que lo eligieron, porque a él no le han hecho ningún daño. Si a quien le hicieron daño y presionaban y despreciaban y calumniaron, era el 52% que votó a favor de un cambio y de una voluntad. Entonces, que pensemos, pues, si somos inteligentes, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? ¿Dejarse burlar? ¿Aceptar esas mentiras que se dicen porque tienen oportunidad de tener los medios y la divulgación? Dime con quién andas, dice el refrán, y te diré quién eres. Si anda con el pueblo será popular, pero si anda con los que no son del pueblo, eso dice el refrán, no se lo ha inventado usted, ni yo, ni nadie de los que estamos vivos, más viejo que nosotros. Dime con quién andas. Y hay otro refrán que dice, cada uno habla de la fiesta como le ven ella. ¿Cómo le estará yendo en la fiesta que está tan contento que ya se olvidó de quienes le pagaron el pasaje, el boleto para que fuera a la fiesta? Importante. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Bueno, pasemos a otro punto, porque es bueno preguntarnos hoy que tenemos ya, ¿a quién conviene el reconocimiento del nuevo presidente hondureño? ¿A quién favorece? ¿Al pueblo hondureño? ¿A los empresarios hondureños? ¿Al capital centroamericano que estuvo a favor de tantas cosas que sucedieron en Honduras? ¿A quién conviene hoy? Fíjense que aquí hoy se quiere entender que el presidente ya está electo y él hay que aprobarlo, hay que aceptarlo. ¿A quién conviene que se reconozca al presidente de Honduras? ¿A la política de los Estados Unidos, a la política centroamericana o a la política hondureña? Dicen que cada país se tiene que solucionar solo su problemática. No sé en qué momento se dice eso, que cuando hay una dificultad no nos metamos porque los hondureños tienen que solucionar sus problemas ellos solitos. Pero ahora, ¿a quién están recurriendo? Por eso es la doble moral. Hay presidentes que les gusta ocupar esa palabra. No hay que tener doble moral. Pero estos no solo tienen doble moral, estos parece que tienen, ¿verdad?, varias morales.
no serán hijos de María Morales por si la diabla. Bueno, digo, así es el humor popular. A mí también se me ocurre preguntar, bueno, o porque miren, se quieren valer de la necesidad del pueblo para decir que en honor al comercio hay que reconocerlo. Y aquí quiero hacer una reflexión. Que en honor a la producción, porque si no, ¿qué va a pasar con el comercio? ¿Qué es más importante? ¿La dignidad del comercio o la vida? Porque quieren decir que todo lo hacen a favor del pueblo, cuando todos sabemos que los comerciantes, que los productores, que los industriales no producen para favorecer al pobre ni al pueblo, no, producen para ganar, para tener grandes ganancias, no para favorecer a nadie, sino que quieren provocar más consumismo que va en contra del trabajador y del salario de los pobres. Van a favor del negocio y del negociante, no a favor del que compra o del necesitado, pero nos quieren manipular diciendo no, es que si no, se acaba el comercio y el capital, pues si el capital es el que nos ha hecho más mal. Así pues nos quieren lavar la cara con el Tratado de Libre Comercio. ¿Y quiénes son los que comercian? ¿El pueblo o los del capital? ¿Y de quién se valen para lograr legalizar ese robo? De la misma gente que los elige, de los más humildes que los eligen y que de paso hasta les compran el voto y que ya cuando les han comprado el voto se escudan. Bueno, yo podría seguir hablando, pero sé que ustedes quieren llamar y el teléfono ya está libre. Adelante, vamos a suspender. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué debe de hacer? La pregunta no es meternos en grandes disquisiciones. Seamos breves y respondamos. ¿Qué debe de hacer el pueblo por el pueblo en tales circunstancias? Adelante. Sí, buenas noches. Siento de que también aquí en nuestro país estamos también en una crisis, no solo nosotros, sino que todo el mundo por la guerra de Estados Unidos, que ha invertido tanto municiones, soldados, y hasta todos los países han ido a pelear. Entonces, claro que tiene que tener un efecto económico y un efecto bien bien fuerte pues en todos los países. Y también pues hay que también tener en cuenta que nuestra guerra, la que tuvimos aquí en nuestro país, también tiene sus efectos. Entonces, varias familias pues vivieron ciertas circunstancias que tuvieron que dejar sus casas y todo eso, pues, y ante todo pequeños. Eso, ¿qué debe de hacer el pueblo por el pueblo? Más que todo a lo que deberíamos de hacer nosotros como pueblo es a ponernos a pensar pues de que esas cosas no son así por así, sino que tienen sus causas y sus momentos que se han dado a esas situaciones, y no mirarlas a veces como juzgados o a veces se comete un crimen y otro día sale la persona porque las leyes políticas son muy severas o son muy blandas. Entonces existe un problema de que a veces no son bien practicadas las leyes, o a veces son más que todo apaciguadas por medio de la pobreza, de que él es pobre y que tiene varios niños y bueno, etcétera. A veces nos vamos por ese rumbo, y dependiendo de los jueces también tienen que haber también ciertos personas dominando todo ese estado todo ese estado político, porque de ellos dependemos también que se practiquen las leyes y la política, porque entonces y ante eso ¿qué debe hacer el pueblo? El pueblo debería de fijar pues a quién elige como quienes van a trabajar pues en ciertos juzgados para dominar el crimen también. La policía debe de ser bien entrenada pues también no solamente para llevar a esas personas a la cárcel, sino que también para practicarles también una forma de recuperarse, de mandarlos a barrer las calles o las escuelas, las casas de la cultura, los hospitales, darles trabajos que se sientan ellos superados, pues no solamente bueno, él cometió un crimen, vamos a fiscalizarlo y vamos a ir a traerlo después y después. Vea, siento de que no se está haciendo absolutamente nada por recuperación. Hagamos algo nosotros, hermano. Ya que usted me provocó una cuestión, ¿qué es mejor, le pregunto a todos, fortalecer a la policía o fortalecer al pueblo?
Pero solo el pueblo salva al pueblo, solo el pueblo defiende al pueblo, porque está fortaleciendo una policía y un ejército y se está dejando sin armas al pueblo. Discutamos qué hacer para que el pueblo salga fortalecido y sepa defenderse. Adelante, ¿quién habla? Hola, buenas noches, de aquí le llama Wilfredo, de Villa de Pico. Adelante, Wilfredo. Por aquí, para felicitarlo por su excelente programa, que siempre quería entrar de tanto tiempo que lo he escuchado. Bueno, gracias, adelante. Pero quiero decirle que aceptar ese gobierno es aceptar el golpe de Estado, padre. Así es. ¿Verdad? Es aceptar el golpe. Y si lo aceptan, ¿qué se espera? Más golpes de Estado en todo Centroamérica. Así es. ¿Verdad? Desgraciadamente así lo tenemos. Pero nos manipulan y dicen no, que nos conviene por el comercio, ¿verdad? ¿Y qué salvadoreño va a comerciar allá? Pues los ricos de este país. ¿Y qué comerciantes vienen de allá para acá? Pues ricos de este país. A nosotros solo nos toca gastar el salario pinche que nos pagan. Sí. Bueno, desgraciadamente, padre, gracias. Gracias, Wilfredo, por estar atento, y me alegro que nos hayamos comunicado. Feliz noche. Otra llamadita, porque, bueno, adelante. Aló, padre. ¿Con quién hablamos? Con Adolfo Barrios de Nejapa. Arnulfo Barrios de Nejapa. Adolfo. Sí. Adelante, Adolfo. Es primera vez que oigo que le llamo, sin embargo tengo tiempo de escucharlo. Yo digo que en cuanto a la violencia, ¿qué se le puede pedir a un país donde de 18 horas de televisión, 16 se tratan de cómo bajarle a la mujer al vecino o viceversa, o de darle la cabeza a puros balazos a alguien en las películas? Entonces yo veo de que uno de los ministros más acertados que ha tenido este gobierno es Centeno, ¿verdad? Y creo que le hace falta dar ese paso de regular toda la programación en todos los medios de comunicación. Así es, gracias, ¿verdad? No hay causa sin efecto. En este país, si tenemos violencia, porque alguien la siembra, no se la han inventado los jóvenes. La violencia es un fruto, no es la causa. Adelante, ¿quién nos habla? Salvador, padrecito. Adelante, Salvador. Padre, yo sigo insistiendo. El señor Alfredo Cristiani, escuadronero, dijo que iba a arder Troya, y de esto se trataba cuando él decía esa amenaza, lanzaba esa amenaza. Entonces hoy el fiscal y toda la institución dedicada a la justicia está ocupada en eso. ¿Y cuál es el juego? Bien sencillo. El señor Funes dijo en su campaña que iba a combatir la corrupción y que iba a destapar muchas ollas de podredumbre de los señores de derecha, de los señores de arena, y ahí lo tienen entretenido. Entonces, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Yo en este momento le hago un llamado de atención al señor Mauricio Funes a que recapacite. Este pueblo confió en él y él debe de saber que una persona que se siente defraudada es peligrosa. Un llamado de atención muy fuerte a Mauricio Funes. Buenas noches. Bueno, gracias, ¿verdad? Porque como dicen, al gobierno no le toca ser moralista, sino ser efectivo en la administración de la justicia. Si se sigue a la corrupción en el aire y no se sigue al corruptor, entonces como que estamos en un régimen divino. Adelante, ¿quién nos habla? Buenas noches, padre. Buenas noches, ¿quién? El licenciado Clovis Mondragón, de aquí de Antiguo. Adelante. Fiel oyente de su radio. Gracias. De sus comentarios. Mire, óigame, padre, yo siento que seguimos atrapados en la historia. Un hombre de derecha dijo hace tiempos, después de que la Comisión de la Verdad dio su dictamen, dijo que en su opinión sería mejor, dice, intentar olvidar el pasado.
que no se podía, con el argumento de que no se podía llevar a la justicia a todos aquellos que masacraron al pueblo, que es mejor olvidar, que por lo contrario, dice, decir la verdad y seguir las recomendaciones de la comisión era perjudicial para la reconciliación nacional. Me llama la atención eso que lo dijeron hace 20 años, y el señor Alfredo Cristiani fue uno de ellos, en defender la impunidad, típico de los gobiernos de derecha de Arena. Siento que en este momento nuestro señor presidente, con mucho respeto me dirijo a usted, está cometiendo un grave error histórico en este país. Señor presidente, usted tiene malos asesores. En primer lugar, porque acaba de decir de que usted ha limpiado la corrupción y se vuelve cómplice al no sacar a la luz pública los nombres de quienes cometieron los actos de corrupción. Por un lado, tiene malos asesores. Yo no estoy diciendo que usted sea malo. Usted es el presidente que eligió el pueblo y que es todavía respaldado por el FMLN, y lo vamos a respetar hasta que usted demuestre realmente que está con el pueblo. Bueno. Yo digo, es mejor que usted vaya a la fiscalía o mande a sus ministros a denunciar a todo ese montón de corruptos que en este momento usted se está convirtiendo en un encubridor de hechos delictivos. Y le pido, en nombre de la realidad salvadoreña y del pueblo salvadoreño, señor presidente, que mande a sus asesores a la Fiscalía General de la República a denunciar a todos esos corruptos que se han robado el dinero del pueblo, todos esos dineros que ahorita nos hace falta para seguridad. Hay una campaña mediática de la derecha y de los medios de comunicación para decir de que los ministros de Seguridad Pública del FMLN están fallando, cuando la violencia la hemos tenido durante 20 años de Arena. Lo único que ha pasado es que también los cómplices traidores de las oligarquías y de los medios de comunicación han tapado de una manera infame al gobierno de Arena todos los crímenes que durante 20 años tira la delincuencia contra la sociedad. Gracias. Yo le felicito, pero ¿qué puede hacer el pueblo por el pueblo? Decirle a nuestro presidente, señor presidente, la voz de los que no tienen voz le exige a usted que por favor, en el nombre de Dios, usted tiene que dar los nombres de la fiscalía de todos esos corruptos que ahorita con sus actos está protegiendo. Y por favor le pido, únase a la dirección del FMLN. Por favor, comuníquese con nuestros compañeros que lo estamos esperando, todavía estamos confiando en usted. Por favor, demuestra de ser un hombre que realmente quiere el cambio. Muy buenas noches, padre. Gracias. Que Dios bendiga al pueblo y a los compañeros. Hacia el socialismo, patria o muerte, venceremos. Bueno, Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Así vamos terminando. Les invitamos para el sábado 20 de marzo, este sábado que viene. Nos vemos en Colima, ahí donde antes se llamaba el puente Lempira, que por la guerra con Honduras, ¿verdad?, le pusieron puente Colima. Ahí hubo una masacre. Ahí hay un señor que le dicen de apodo Café Amargo. Es uno de los verdugos que todavía se atreve a contar cómo mataba a la gente. Ahí anda suelto. Parece que aquí no hay investigadores de nada, porque es uno de los responsables. Pero ahí nos vamos a ver a las 5 de la tarde el sábado 20. A las 5 de la tarde en una vigilia hasta las 10 de la noche en Hacienda Colima. Ahí mataron un grupo de jóvenes de la Resistencia Nacional. Ahí también el 24 de marzo nos vemos a las 7 de la mañana en el Hospitalito, ahí en la calle Toluca, en esquina con la calle Bernal, hacia el lado donde se pone el sol. Ahí los sacerdotes nacionales y no nacionales, y no solo católicos, sino de todas las religiones, tanto luteranos como anglicanos y metodistas, todos, y aun de iglesias adventistas del séptimo día, ahí va a estar los pastores de hijos de este pueblo para recordar al hombre de este pueblo, al gran seguidor de Jesús, del que aprendió todo lo que nos predicó, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Que Dios los bendiga, gracias por esperarnos, y el viernes volveremos aquí a las 9:15 para hablar de historia. Que Dios los bendiga, gracias. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó.
Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido, jamás será vencido, jamás será